Muy buenas, Juancar. Pues nada, empezamos. Gracias por dedicarme este rato. Primero, preséntate y luego arrancamos. Muy bien, pues gracias Marcos, lo primero por esta oportunidad para charlar este ratillo, que la verdad que me apetece bastante. Y pues nada, soy Juan Carlos González, soy el Martech Tech Lead dentro del equipo Digital Tools en BBVA y llevamos todo el proyecto un poco de todo lo que es la integración de las herramientas de Martech dentro del banco. Y la verdad que a lo tonto pues ya llevo casi 10 años, no en ese rol, pero sí que en el equipo, llevando un poco las iniciativas de Martech. Y en los últimos años pues como un poco en el rol de Tech Lead, ¿no? Sobre todo es más un acompañamiento también al PO, a las iniciativas y sinergias con el resto del equipo. Así que más o menos eso. Y sí, han pasado 10 años ya, parece que, joder, pasa el tiempo Diez, volando. 10 años. Yo diría que incluso más. Primero de todo, Juanca, ¿cuántos cafés te has tomado ya a día de hoy? Bueno, últimamente estoy intentando reducir. No sabría decirte, pero por lo menos ha habido una época en mi vida en la que me podía tomar 4 o 5 al día fácil. Y ahora los tengo reducidos ya a 3. Ya uno mañana, otro a mediodía y otro antes de, digamos, ya ahí a media tarde, pero ya lo tengo reducido porque si no es un espectáculo ya. Pero sí, me he llegado a tomar 5 o 6. En mi época de programador incluso alguno más. Y Era, ya Coca-Cola, Coca-Cola sí que ya perdí, vamos, totalmente sí. la cuenta. ¿Eres de solo o de...? Con un poquito de leche. A mí todavía solo soy un poco para los gustos. Me gusta todo que sepa un poco dulce también y no me gusta tan amargo. Para los Qué bueno. puristas del café sé que me van a odiar, pero bueno, es lo que hay. Aquí a gusto Bueno, con... yo soy purista que me gusta solo y sin nada, pero no. Admito a todo el mundo en esto. Eh, Juanca, un poco la idea es, porque bueno, te has presentado muy bien, pero yo creo que te has quedado muy corto. Para mí eres realmente una eminencia en el mundo del Tag Manager Bueno, por todo lo que has tocado, todo lo que sabes, y un poco es poder charlar de este mundo que para mí es el fundamento. Te digo un poco lo que yo pienso y a correcto. partir de ahí, Sí, si claro. quieres, desarrollamos, porque quiero sobre todo afrontarlo como una charla. Para mí, es el fundamento de lo que es el marketing, como lo entendemos desde el mundo de la parte de marketing puramente. Creo que hemos pasado por unos años de altibajos donde un poco no se ha despreciado, pero un poco ha pasado a un segundo, incluso tercer plano, porque lo importante era sobre todo el tema de Pay Media, cuando sobre todo en Correcto. el mundo del DMP, y quedaba ahí con una parte residual. Y ahora como lo veo como está y hacia donde veo que creo que puede ir, es a tomar una relevancia extrema, donde la importancia de la calidad del dato va a ser lo más relevante para poder nutrir cualquier herramienta de Eso es. Martech y por lo Ujú. tanto todo lo que sea la parte del Tag Manager, porque sí que veo que un poco la parte de analítica creo que va a evolucionar a algo donde van a ser agentes los que directamente de los datos van a decirte lo que tienes que hacer, pero sobre todo la parte esta del Tag Manager. Entonces, abriendo ese gran melón y sin darnos de gurús, pero un poco viendo hacia dónde va el mercado, Sí. me gustaría un poco empezar por la parte de qué evolución has visto, digamos, de 10 años hasta hace 3 años, ¿vale? Porque yo creo, o 3, 2 años, si has Ha visto alguna cambiado mucho. evolución, ¿sí? Bien, Sí, pues para mí ha cambiado mucho. La verdad que, bueno, tengo que empezar diciendo que yo cuando empecé un poco en el tema de data y Martech, en realidad ya existían los Tag Managers, ya era una pieza bastante sólida dentro del mercado, cosa que a mí, por desconocimiento, me sorprendió mucho que existieran herramientas así, por ejemplo, en su momento cuando empecé, pero ya, por ejemplo, en BVA ya llevaban varios años con el Tag Manager, por ejemplo, de Team IQ y empezaron a florecer otros Tag Managers por ahí, que luego, bueno, se quedaron en el camino. Luego fue apareciendo Google Tag Manager y Adobe Launch, etcétera, ¿no? Pero si bien quizás durante muchos años fue como la pieza más clave, digamos, el fundamento total, el core de lo que era Martech, porque era un poco la puerta de entrada a conectar cualquier conector de tipo Martech, cualquier herramienta, ya sea analítica o de TSAB, o puede ser Adobe Target o Crazy o alguna de estas, o ya más hoy en día, sobre todo conectores de Page Media y demás,
Pero poco a poco es verdad que parecía que iba hacia un segundo puesto, por así decirlo, para dejar paso a tecnologías que como que se abrieron muy rápido en el mercado. Pues primero llegan un poco los DMPs, ¿no? Y ahí empezó un poco la fiesta. Y ahora más, sobre todo con el CDP y también las propias herramientas en sí también se estuvieron virando hacia un poco el server-side también. Entonces, ha sido un poco la aparición de nuevas herramientas y también un poco la industria que nos ha empujado a eso, porque las regulaciones un poco en cuanto a privacidad, seguridad, cookies, etcétera, ha llevado a que un poco lo que toda la fuerza que tenía el Tag Manager, pues que sigue estando ahí, porque es la misma en realidad, las piezas han evolucionado, pero lo que es el principio base es el mismo prácticamente, es una puerta de entrada, poder conectar miles de herramientas que necesites de Martech y orquestar. Y el mercado un poco nos ha obligado a virar hacia pues, soluciones más de server-side para evitar problemas de pues, ITP, para tener mayor privacidad, para temas de cookie, para tener mejor performance, por ejemplo, que también es una necesidad hoy en día en entornos pues, tipo mobile o app. Y aunque se ha revelado a lo mejor un poco y ya no lleva un poco digamos, ya no está en la avanzadilla del primer puesto como, digamos, a lo mejor el que es el más core, para mí sigue siéndolo igualmente. A lo mejor para cara del mercado, pues ahora está en boca de todos más el CDP, bueno, iba a decir el DMP en su día, pues que si Data Clean Rooms, lo que sea, pues son herramientas aparte, ¿no? Pero yo creo que al final el core sigue siendo un poco el Tag Manager, aunque sea un poco olvidado, digamos, en el día a día, sí que lo sigue siendo, porque es la puerta de entrada a todo. Al final es donde puedes poner el control absoluto y el governance de temas de data layer, por ejemplo, de source de data, pues es un poco la pieza que te va a mantener un poco el control de calidad, sobre todo, y el governance de todo lo que es el data collection, por así decirlo. Entonces, mientras luego que puedas enviar los datos server-side, que lo quieras hacer no sé cuántas audiencias, que quieras activar el dato aquí, allí, o enviar un data lake o lo que sea. Bueno, muy bien, pero una puerta de entrada tiene que ser única. Y yo creo que ahí la pieza clave es el Tag Manager. Que ha perdido, Total, obviamente, es un poco la relevancia de que antes era como el gran orquestador de todo y ahora hay más orquestadores y más piezas en el juego, pero para mí sigue siendo un pilar base, totalmente. totalmente. Y me Pero, atrevo, te interrumpo, perdón, no, me no, no, atrevo a tira, decir tira. más. Yo creo que en las grandes y pequeñas, no, grandes y medianas empresas va a seguir siéndolo porque es una pieza que no va a poder faltar seguramente. Solo se podría sustituir a lo mejor por una pieza similar, que aunque sea in-house, por así, por ejemplo, si alguien decide a lo mejor meterse en ese berenjenal de desarrollar Pero un Tag que lo, Manager he- que propio, lo, que lo he visto, que lo he visto. se ha ido varias veces eso siempre, pero yo creo que luego a lo mejor sí que las pequeñas empresas o pequeñas y medianas, pues a lo mejor sí pueden virar o ir hacia a lo mejor soluciones un poco más simples, ¿no? Pues a lo mejor un SDK de alguna herramienta o yo que sé, algún plugin o cosillas que les permita hacer un poco lo mismo, pero que a pequeña escala. Pero si tienes un nivel grande de empresa, es imposible tener un governance de todo lo que es el data collection sin una pieza como un Tag Manager. Totalmente. De hecho, me gusta la analogía que haces, la puerta de entrada. Comparto 100%, pero creo que va a ser la pieza, ha sido, sigue siendo y va a ser la pieza fundamental para toda la gestión del marketing, porque, como dices, se puede sustituir, pero al final lo que sustituye va a hacer la misma función, que va Lo a ser mismo. un código JavaScript en el lado del cliente. Al final, la puerta de entrada es el cliente, que son los navegadores, que va a seguir existiendo, sea mobile con SDK o web con los navegadores, eso va a seguir existiendo. Por lo tanto, pueden Claro, nacer múltiples soluciones, perfecto, pero van a cumplir la misma función, que es una puerta de entrada con una eso es. estandarización del dato para luego nutrir por el lado del cliente con los tags de toda la vida y luego para enviar al servidor para que entonces sí, las herramientas que existen y herramientas futuras hagan lo que les plazca, que yo creo que ya nos vamos para el mundo de agentes. Pero va a seguir siendo esa parte fundamental de la parte de data collection. Sí que he visto que no sé, ha habido unos años en los que se ha como primero dado por hecho que estaba, que era un commodity, que lo sigue siendo, Mm. y segundo, no prestando la atención que se debía. Creo que, Es cierto. y he visto poca evolución en el mercado
en cuanto a poner, vamos a decir, cariño en lo que es la herramienta del Tag Manager en sí, porque nos enfocamos todos en la parte del performance. Vale, sí, performance, pero los datos que te estaban llegando a lo mejor eran una basura o las campañas no te llegaban porque lo que tenías que validar, que era la puerta de entrada, como bien dices, no estaba validado. En cuanto a lo que dices de clientes que han intentado soluciones custom, los he visto, algunos con mejor o peor idea, pero de hecho, el único que he visto que lo funcionaba era un cliente que lo tenía como una capa anterior antes de filtrar los datos para el Tag Manager. O sea, era un Tag Manager que hacía como puerta de entrada general para todo Tag Manager. Pero al final lo tuvieron que deprecar porque las brechas de seguridad que tenían eran bastante elevadas. Claro, es que ponerse a desarrollar algo in-house de ese estilo, pues, hombre, es un proyecto brutal, dependiendo también de la envergadura que tenga la solución o la empresa. Y, no sé, a nivel de costes y todo, cuando puedes pagar una licencia de una herramienta que sabes que está consolidada en el mercado y que no te va a dar problemas, pues, de seguridad, de latencia, de ninguna clase, pues, hombre, es una jugada muy arriesgada. Pero bueno, a veces que las empresas deciden desarrollar in-house por tener el 100% del control, por así decirlo, pero bueno, tienen que estar también sobreavisadas de lo que puede conllevar, ¿no? Es que no es fácil, es como en vez de comprarte el coche de la marca que sea, un Mercedes, un Audi, no sé qué, o un Ford, pues te hagas tú uno. Pues bueno, ¿te puede salir bien? Sí, vale, pero ¿por qué? No sé, bueno, yo qué sé. Hay de todo. Totalmente. Pero sí, yo también lo he visto en la industria, ¿eh? En varios clientes. Además, siempre ha llegado el momento en que se lo han planteado. Sí. Sí. Bueno, yo nunca vi que funcionase ninguno. No he visto prosperar. He visto prosperar con herramientas del lado del servidor. Eso sí, puede ser. Pero no con el lado del cliente. Al final, y quiero abrir ahí otra pregunta, sí que creo que ha sido, es y va a ser la pieza fundamental, pero también creo que no ha sido, está siendo y va a ser el punto crítico de la seguridad de todas las herramientas, ¿vale? Porque al final es la puerta de entrada, pero la puerta de entrada para lo bueno todo. Y también para los ciberataques. Entonces ahí no sé si has visto un poco tener más requisitos en cuanto al tema de ciberseguridad o qué has visto que ha cambiado, si es que ha cambiado algo o seguimos igual, porque al final sabes, Juanca, que con el JavaScript ahí puedes prácticamente romper la web. O sea, si te pasas de frenada, rompes la web. Efectivamente. Bueno, yo aquí veo dos cosas. Primero, es verdad que con los años, en varios clientes, cuando yo trabajaba de consultor, pues he visto como algunos sí que se han planteado muy seriamente el pasar al server-side por temas de seguridad, sobre todo de performance, siempre ha sido como la clave para ellos, por tener más ligereza ahí en el frontal, digamos, en el navegador y demás. En nuestro caso es por eso, por ejemplo, en BBVA no es un tema de seguridad, pero porque a nivel de seguridad sí que somos muy estrictos y, por ejemplo, pasamos controles semanales de todo lo que metemos en el Tag Manager y pasa procesos un escrutinio muy potente a nivel de seguridad. Pues, bueno, se le pasan directo un mogollón de test y a todo el código que tenemos y vulnerabilidades y demás que puedan aparecer en terceros, etcétera. Pero quizás sí que puede ser un enfoque muy bueno para el nivel de performance porque te permite conectar al server-side y al final, pues eso que aligeras y para soluciones tipo mobile como la nuestra, pues nos ha venido muy, muy bien y ha sido muy bien recibida. Pero es verdad que otras empresas que lo he visto a nivel de seguridad les ha dado más miedo tener la puerta abierta y han dicho, bueno, yo prefiero hacer conexiones vía API o lo que sea. Pero también muchas veces yo creo, y esto siempre lo he defendido, y voy a tirar piedras sobre nuestros tejados, que es un poco un tema de desconocimiento, seguramente. Muchas empresas yo creo que no se animan a lo mejor a plantearse si es un problema de seguridad por el desconocimiento de cómo funciona un Tag Manager en realidad. Le dicen, nada, tenemos una pieza aquí que conecta un data layer con otras herramientas, perfecto. Claro. Pero a lo mejor si supieran de verdad que la capacidad que tiene a la hora de poder inyectar cualquier JavaScript o lo que sea, pues igual dirían, hostia, cuidado. Pero bueno, muchas veces a las altas esferas seguramente no les llegue esa información y cuando les llega, pues ahí es a lo mejor cuando se plantea decir, bueno, pues podemos mover a un server-side. Entonces, bueno, yo he visto un poco de todo también en los últimos años. Totalmente, lo relaciono un poco con lo que lo comentábamos de
de no prestarle un poco atención o cariño estos últimos Sí, años. Y es, exacto, bueno, eso conecta con la analítica y envía tags. Y yo pensaba, sí, exacto, hace sí. eso, pero te puede hacer barbaridades Pero en la te web, tumba la ¿sabes? página, sí. Y nos estamos preocupando de la gestión del consentimiento, pero es que ese consentimiento te viene precisamente por la parte del data layer. Si tú no Sí, tienes sí. el data layer ahí controlado, el consentimiento que vas a tener, pues a lo mejor ni te llega o te llega torcido. Sí, Entonces, no correcto. hemos prestado atención a esa pieza, pues bueno, sí, eso conecta a la parte de analítica, sí, conecta a la parte de analítica, pero te puede hacer realmente barbaridades, tanto para lo bueno como Sí, para lo sí. malo. Relacionado con... Comentando un No, poco sobre lo que tira. comentas de todo lo que es el tema del consentimiento, también es un punto muy importante de cómo a dar continuidad a esto, un poco a estas piezas, ¿no? Porque al final ahora se ha vuelto un poco más protagonista también, porque toda la parte de recoger consentimientos y digamos, mapearlos a distintas herramientas, como puede ser un consent mode de Google o puede ser a un CMP o un OneTrust o lo que sea, también va a ser parte siempre de clave de estas piezas. Entonces, ahora tienen otra vez otro papel protagonista, un poco distinto a lo mejor a lo que era su función primaria, pero bueno, también supongo que según evolucione, pues tendrán que ir evolucionando estas piezas para mantenerse un poco en las necesidades del mercado. Totalmente. Y al final va a necesitar de esa calidad de la parte del Tag Manager y el Data Layer para poder nutrir Por supuesto. la pieza de consentimiento. Porque Sí, sí. si no tenemos esa parte bien, la parte de consentimiento no va a prosperar. Todo lo que es Marte, que en principio está todo basado en que tener un sólido data layer, eso ya no es disputa, ese es el paso cero. Si no tenemos un data layer perfecto o con una taxonomía perfecta y controlado, ahí da igual que pongas un tag manager, que tres, que el mejor CDP, pues, no te va a ir de nada, porque al final te vas a tener el dato mal o el consentimiento mal o vas a tener errores de taxonomía y bueno, al final no vas a tener una solución óptima. Así que la base siempre, esto ya lo dejo fuera hasta de la conversación. Para mí el data layer es que ya es una cosa que tiene que venir de serie, vamos, chapó, un 100% accurate. Vale, pues te lo relaciono porque tengo dos que no, porque se nos va el tiempo y yo estaría horas, la verdad que me ves disfrutar como un enano, pero sobre todo hay dos que te quiero preguntar. Una es que yo creo que ha sido también mal ejecutado por parte de agencias, consultoras, clientes, que es precisamente en cuanto a calidad del dato y qué recomendaciones das tú en este caso TiddlyMQ, pero con cualquier tag manager, de hacer para tener esa parte de quality assurance, de validación del Sí. dato. Y luego la siguiente, que es como ves sobre todo con el tema de la IA hacia dónde puede ir. Entonces, te dejo Vale, esas dos pelotas botando. esas dos pelotillas. A ver, pues temas sobre todo de quality assurance, de QA, que es un poco yo creo el punto fuerte que tenemos nosotros, por ejemplo, dentro del banco, uno de los puntos fuertes a la hora de todo lo que es Martech. Tenemos distintas estrategias, que es lo que yo creo que hay que tener. Ya no es un poco de dónde hago, qué hago, sino es decir, bueno, tengo que tener distintos puntos de control. Uno de ellos, por ejemplo, para nosotros es una taxonomía global. Todos los países, todas las geografías de nuestra empresa, pues al final digamos, la misma taxonomía a nivel de data layer, entonces tenemos el mismo governance y tenemos claro que todos los países tenemos el mismo dato y el mismo valor. Entonces, eso es muy importante, tener estandarizados pues, taxonomías y pues data layers y conceptos a nivel de campo valor y nivel de versiones, etcétera. Cuanto más grande la compañía, más difícil es conseguir eso, pero para eso, bueno, se pueden crear grupos de trabajo, se pueden crear, bueno, herramientas, etcétera. Entonces, la primera base es esa, tener un estandarizado lo que es digamos, todas las empresas deberían de tener, o sea, toda la empresa o empresas del mismo grupo deberían de tener el mismo data layer y los mismos valores, obviamente. Para mí es la clave ya. Y luego, esos mismos organismos que organizan este tipo de estandarización deberían de velar un poco por que se cumpla la calidad de ese dato ya del data layer, por así decirlo, ¿no? Pues cada vez que sale una versión, que se hagan controles, cada vez que se hagan validaciones recurrentes, esto es muy importante también. Nosotros cada vez que, por ejemplo, hay una operativa nueva o sale una nueva pantalla, digamos, imagínate, ¿no? De enviar dinero a no sé quién. Y cada vez que va a salir ese proceso, pasamos por un control de, pues, a ver, cuáles son los datos y valores del data layer que tiene que venir, lo que sería una guía de etiquetado, por así decirlo, al antiguo uso. Y luego eso pasa por un proceso bastante complejo de validaciones por todo el equipo de Martech.
y cumpliendo siempre con la taxonomía indicada, por ejemplo, a nivel global que comentamos antes. Entonces ahí tenemos la segunda estrategia, ya no solo la taxonomía y el estandarizado, sino también una batería de validaciones que a la hora de implementar te garanticen que eso va a salir con el dato que tú esperas. Y aparte tenemos distintos stages de validación. No solo es la implementación, sino luego pasamos por entornos previos, preproducción y luego al final validaciones finales en producción. Luego monitoreo constante a nivel de analítica. También esto es muy importante, pues para si se te desvía un dato enseguida lo tienes que notar. Por ejemplo, dejas de mandar un valor A y mandas valor B, enseguida te va a saltar, intentar poner alarmas, reglas, etcétera, a nivel de analítica que te permitan detectar esos fallos. Y luego voy a conectar esta con la de la IA. Y por último, luego pues en las herramientas puras también pues se pueden poner muchísimas validaciones. Por ejemplo, nosotros en Tilium IQ, en el Tag Manager, tenemos un montón de validaciones de doble checks a nivel de este dato, cómo tiene que venir, cómo es el formato de esta fecha, cómo es el tal, y lo tenemos ligado a la taxonomía. Tenemos todavía un doble check siempre en el Tag Manager de todo. Incluso tenemos un sistema de validaciones de versiones de Data Layer, porque tenemos distintas versiones, por ejemplo, en distintos canales, y tenemos un normalizador de versiones que hemos desarrollado, que nos llegan la versión 4, la versión 3, la versión 2, y unificamos todas a la versión actual. Y eso es una pieza que tenemos en el Tag Manager, que además nos sirve de validador a nivel, por ejemplo, esquema JSON, que tiene un validador, y te valida pues completamente el data layer, y ya sabes que a partir de ahí, cuando baje las extensiones, por ejemplo, de Tilium IQ, que va a estar todo limpio y ordenado. Entonces, distintos puntos. Luego hay mogollón más de herramientas, ¿no? Se podría ver puntos también de QA en Event String e incluso en Audio String a nivel de audiencias, etcétera. Sobre la IA, pues aquí nos puede ayudar un montón, porque ya no solo es, por ejemplo, le entrego una guía de etiquetado y que me sepa ya, le tiro 5 o 6 versiones del data layer y me los puede validar automáticamente un agente. Le puedo decir a cualquier IA, pues oye, yo tengo esta taxonomía y te voy a ir dando piezas de data layer, ejemplos de data layer que tengo en no sé qué operativas, y me haces un doble check. O ha cambiado algo, o hay algo que tenga que tocar o revisar, etcétera. Te lo va a sacar mucho mejor que el ojo humano, ¿no? Porque aparte le puedes tirar 1000 JSONs y en un segundo los tienes validados. Y te va a dar un esquema o un resumen, incluso te hace un documento, lo que necesites, ¿no? Una guía Excel o un spreadsheet o cualquier cosa. Y luego lo que decía a nivel de analítica, pues poner alarmas y demás, para ahí está muy bien cualquier agente de IA que seguramente ya incorpora las herramientas de analítica en casi todas sus versiones, pues que te controle un poco cualquier desviación. Antes de que lo vea un analista, pues seguramente el IA va capaz de predecir que eso va a ocurrir. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar 2 o 3 valores distintos, es decir, esto a este ritmo, pues mañana tenemos un 20% de dato desviado. Y que te salte una alarma y que incluso te dé sugerencias de cómo posiblemente lo puedas remediar, o cómo era el dato antes, cómo ha evolucionado, etcétera. Ahí es muy importante aplicar IA también. A nivel de QA se puede aplicar por muchas cosas más, ¿no? Pero a nivel de QA sería una herramienta muy, muy interesante a tener en cuenta también. Qué bueno, qué bueno. Y más que veremos que bueno, no sabemos dónde va a llegar porque hoy en día estamos en el inicio todavía. Estamos en el inicio, pero yo veo sí que conectar directamente los data layers con agentes que hagan pues desde la parte de creación de audiencias, aparte de envío de tags directamente, simplemente pues con conversación, desde negocio podrán definir, pero claro, vamos a pasar previamente pues a parte de estandarización en el data layer, que como dices va a ser fundamental la parte de QA. Juanca, estaría horas hablando sobre todo de este tema porque sabes que a los dos nos apasiona. Pero tenemos reunión en nada, así que nada, si quieres algo para cerrar y si no vamos a hacer una parte 2, una parte 3. Seguro cuando venga el siguiente agente de IA tenemos que hacer una express. Seguro que habrá parte 2 y parte 3, porque se nos ha quedado cortísimo, la verdad. Pensé que iba a ser mucho más largo y joder, no hemos tocado ni 2 temas. No, nos hemos quedado en superficie. Sí, pero un par de frases, ¿no? Para el futuro. Pues un economista de Wall Street dijo que sin datos al final no eres más que una persona con una opinión. O sea, no eres nada. Entonces la base es esa. Y para unos buenos datos hace falta una buena base, un governance y una estandarización, lo que comentamos, ¿no? Si tienes los datos correctos, como dicen los americanos, el cielo es el infinito, ¿no? O sea, es el techo. Así que ahora, pues lo que nos venga a nivel de IA habrá que adaptarse.
ver qué podemos sacar de ahí también y ver qué no nos hace falta, porque también va a haber la IA incorpora muchísimas funcionalidades que a lo mejor no todas hay que meterse, porque eso también es como el boom, ¿no? Cuando sale un DMP, CDP, cuando sale una herramienta nueva, los data cleanroom, es como, esto es el futuro, hay que ponerlo todo, nos sirve para todo. Y dices tú, ¿pero para qué quieres un data cleanroom ahora mismo? Si no tienes ni el data layer bien, o sea, hay que ir por pasos, ¿no? Y ya te va a ofrecer muchas ventajas, por supuesto, desde hacerte una gema para tus cosas del día a día, o para hacerte un desarrollar o usar un agente para analizar datos, etcétera, ¿no? Pero hay que tener también la cabeza amueblada, yo creo, en las empresas, o los departamentos, o los equipos que puedan llevar a este tema y desarrollar iniciativas de cómo usar la IA, de que en realidad qué te puede aportar a ti de valor como proyecto. No es solo meter IA porque es digamos, lo que está de moda, ¿no? Sino que de verdad, ¿dónde te va a aportar valor? ¿Tu punto débil son las validaciones? Pues a lo mejor ahí. ¿O tu punto débil es activación de audiencias o de datos o rascar ahí audiencias? Pues a lo mejor necesitas solamente aplicarla ahí. Entonces hay que filtrar también un poco, yo creo que es el mensaje sobre todo ahora que está todo como, es todo IA, todo va en torno a eso. Hay muchísimas diferentes, o sea, muchísimas IAs distintas, muchísimos agentes, miles y miles de agentes y de cómo interactúan con cada una de las órdenes que les des. Entonces es todo un universo nuevo que hay que ir, yo creo, desenredando poco a poco. Y las empresas se tienen también que ir adaptando. Así que nos quedan muchos años de cosas divertidas, seguramente, relacionadas con Martech. Y como dices tú, estamos todavía en la casilla de salida, ¿no? Sí, todavía nos falta dar la vuelta al tablero unas cuantas veces. Genial. Oye, Juan Carlos, un placer y nada, nos vemos en el DB en un par o 3 de semanas. Ahí está.